Hola, bienvenido a la segunda sesión del curso Estadística aplicada a la auditoría. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de histograma de frecuencias y medidas de tendencia central. Pues bien, la aplicación de un histograma de frecuencias en datos auditados pues realmente sí es relevante, tomando en cuenta que el histograma pues, nos permite representar de forma gráfica un conjunto de datos y su frecuencia. Entonces, realmente esto viene a facilitar el análisis al momento de estar auditando grandes cifras o gran cantidad de datos. De igual manera, en las medidas de tendencia central, pues son de gran utilidad en la práctica de auditorías, ya que pues estos establecen puntos de referencia. Entonces, la utilización de la media, mediana, moda y desviación estándar pues vienen a contribuir para la toma de un criterio y poder determinar o realizar ciertas evaluaciones, o bien, como lo hemos estado platicando, definir indicadores estadísticos conforme a la toma de una muestra y en virtud de ciertos parámetros que nos da el histograma de frecuencias y las medidas de tendencia central. Continuando con el ejemplo del primer videotutorial, pues teníamos nosotros aquí ya finalizada lo que es la tabla de distribución de frecuencias y recordando que habíamos calculado inicialmente el valor de n, que es el tamaño de la muestra, el valor de k, que es el número de clases, la amplitud de distribución, el ancho de clase y el valor mayor y el valor menor. Entonces, ¿qué necesitamos para graficar nosotros nuestro histograma de frecuencias? Primero vamos a tomar de referencia el plano cartesiano y pues vamos a colocarle los valores. En el eje X vamos a colocar los datos expresados en el límite real inferior o en la columna del límite real inferior. Entonces, siendo estos 14.5, 21.5, 28.5, 35.5, 42.5, 49.5 y 56.5. Y en el eje Y vamos a colocar los valores de la frecuencia, solo que tomando en cuenta que en la unión del eje X con el Y, en esta parte de acá, ese vértice, pues es el valor 0,0. Entonces, los valores de la frecuencia sí los vamos a tener que ordenar de forma ascendente. Entonces, vemos la columna y vamos a empezar a colocar las frecuencias nuevamente de forma ordenada. Entonces, sería 2, 4, 7, 8, 10, 11 y 13. Pues ya con eso entonces empezamos a graficar y vamos a buscar ubicar los puntos. Entonces, por ejemplo, vamos con el primer punto. Dice que para la frecuencia 7 el punto lo vamos a ubicar también en 14.5. Entonces busco en la gráfica en el eje de la Y7 y busco el valor de X, el 14.5, y ubico lo que es mi primer punto. Entonces empiezo a trazar lo que es mi histograma. Recuerden ustedes que esto es lo más aproximado a una gráfica de barras. Entonces vamos a ir viendo cómo se van construyendo esas barras. El segundo punto sería 10,21.5, entonces lo ubico, 10,21.5, entonces sigo trazando lo que es mi histograma. Paso al tercer punto, que sería 13,28.5, entonces 13 en el eje Y y 28.5 en el eje de las X. Y sigo trazando lo que es mi histograma. Ahora continuamos con 11,35.5. Entonces ubico 11 en el eje Y y 35.5 en el eje de las X. Pues bien, hasta este punto íbamos trazando de izquierda a derecha, pero ahora como ya vamos bajando según la posición de los puntos, empezamos a trazar de derecha a izquierda. Entonces, para ir graficando las barras, entonces ahí tenemos, ya vamos viendo cómo se van conformando esas barras. Ahora vamos con el 8,42.5 y seguimos graficando nuevamente de derecha a izquierda. Y seguimos, ahí tenemos la barra. Ahora continuamos con el 4,49.5 y sigo graficando y tengo ahí mi siguiente barra
Y por último tengo el 2,56.5 y gráfico. Si bien ustedes se pueden dar cuenta en este último punto, pues realmente si la lógica del trazo a partir del punto 11 es que me voy para arriba y trazo después para mi izquierda, pues aquí pues tendría que existir lo mismo, ¿verdad? Tendría que haber un punto para poder sacar la última barra. Sin embargo, tampoco lo puedo aterrizar aquí en el 56.5. Entonces lo que vamos a hacer es a este último dato le vamos a sumar un ancho de clase y me va a dar 63.5. Entonces ahí ya puedo yo graficar la última barra, si se dan cuenta. ¿Cómo se conforman esas barras? Entonces tenemos para el primer intervalo de 14.5, 21.5, pues ahí tenemos su primera barra, luego de 21.5 a 28.5, de 28.5 a 35.5, de 35.5 a 42.5 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos ahí pues nuestra gráfica de barras. Y estos pues también tienen sus frecuencias. Recuerden ustedes que estamos utilizando las frecuencias y los límites real inferior para su graficación. Entonces cada barra tiene su frecuencia. ¿Y cómo lo podemos ver? Si vemos la tabla, vemos que el intervalo de, por ejemplo, el de 28.5 a 35.5, vamos al límite real inferior, límite real superior. Buscamos el 28.5 al 35.5 y vemos que su frecuencia es 13 según la tabla. Y de igual manera es en el histograma. Ahora pues pasamos a graficar la frecuencia. Y para graficar la frecuencia, primero vamos a ir al primer punto del eje X, es decir, al 14.5, y le vamos a restar lo que es el ancho de clase, que es 7, para darnos un valor de 7.5. Y en el último punto, que es 63.5, le vamos a sumar un ancho de clase, que sería 7, para darnos 70.5. La frecuencia pues no trata más de graficarse, nace en el primer punto en el 7.5 y finaliza en el 70.5 y pasa por los puntos medios de cada barra para pues, llegar a su fin en el 70.5. Entonces quedaría, por decirles, inicia en el 7.5, punto medio de 14 y 21.5, punto medio de la segunda barra, punto medio de la tercera y así sucesivamente hasta cerrar en 70.5, quedando de la siguiente manera. Nuevamente, se grafica iniciando en 7.5, luego punto medio de la primera barra, punto medio de la segunda barra, punto medio de la tercera barra y así sucesivamente con todas las barras hasta aterrizarla en 70.5. Pues bien, ahí ya tenemos completo nuestro histograma y podemos pues, verificar nuevamente esos datos, ¿verdad? Que hablábamos de las frecuencias de las barras, verificarlas contra la tabla. Ahora pasemos a hablar de lo que son medidas de tendencia central. La media de tendencia central estamos hablando de lo que es la media, mediana, moda y desviación estándar, que son pues, parámetros de análisis de toda la muestra que tenemos. Son puntos de referencia y que nos permiten establecer indicadores estadísticos. Entonces veamos el primero, el cálculo de la media. La media es conocida como el promedio. Entonces simplemente vamos a sacar el promedio de esa muestra. Y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Dice, la media es igual a la sumatoria de la columna de f por xy dividido n. Entonces vamos a nuestra tabla, tenemos la columna de f por x y vemos que sus sumatorias son 1921 y n, pues el tamaño de la muestra es 55. Entonces sustituimos los valores, la media es igual a 1921 dividido 55 y para tener un resultado que la media o el promedio es igual a 34.927. Ahora pasemos a hablar de la mediana. Pues la mediana es un punto de referencia de la muestra, pues es el punto, el centro, es la mitad, y pues a partir de esa mitad, el 50% a su derecha y el otro 50% a su izquierda, pues simplemente son valores que no necesariamente son iguales, sino que los valores son menores a él y el otro 50% son mayores a él. Entonces veamos un ejemplo de lo que estamos hablando para entenderlo mejor. Tenemos 38, 40, 43, 50, 56, 61, 63 y 68, 74. Entonces me piden que yo calcule la mediana. Si voy a la parte conceptual, dice que es el centro de esa muestra. Entonces el centro de esa muestra pues será 56.
Y aquí estaba sencillo, ¿verdad? Pues porque pero era fácil encontrar la mitad del tamaño de esa muestra. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la siguiente muestra? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12. Pues aquí la mediana pues tiene que ser, está entre 4 y 5. Entonces, aquí la forma de encontrarlo pues es agarrar 4 más 5 dividido 2, teniendo como mediana 4.5. Pero esa es una forma sencilla y poco técnica de realizarlo. Para nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula donde dice que la mediana es igual al límite real inferior más, abrimos paréntesis, el número total de la muestra o n partido 2 menos la frecuencia acumulada anterior partido la frecuencia. Todo esto multiplicado por el ancho de clase. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la frecuencia más alta. Aquí ya lo tenemos resaltado con amarillo en nuestra tabla y vemos que 13 está en la clase número 3 y estos son los valores que vamos a utilizar de acuerdo a lo que se nos pide en la fórmula. Entonces, sustituyendo valores, vamos a agarrar y tengo que el límite real inferior, pues en este caso son 28.5, lo coloco acá, más n dividido 2, que sería 55 dividido 2, menos el FA anterior. Veamos aquí la tabla, tengo el FA anterior, entonces si yo tengo mi FA en mi clase marcada que es de 30, el FA anterior sería 17, entonces sería menos 17. Dividido la frecuencia de la frecuencia que estamos trabajando en la marca de clase, que sería 13 por 7, que es el ancho de clase. Operando esto, pues llevo como resultado que mi mediana es de 34.154. Pues ahora pasemos al cálculo de la moda. Pues la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Entonces, para calcularlo vamos a usar la siguiente fórmula, donde la moda es igual al límite real inferior más D1 dividido D1 más D2 por el ancho de clase. Donde D1 pues es la frecuencia menos la frecuencia anterior. ¿Qué frecuencia? Nuevamente la que estamos marcando en la clase modal. Y el D, que sería en este caso sería 10. Y el D2 sería frecuencia menos frecuencia posterior. En este caso sería 11. Pues bien, ya con esto pasamos a sustituir los valores. Tenemos D1, el valor de D1 y el valor de D2, ¿verdad? Entonces D1 pues es 13 menos 10, sería 3, y D2 en este caso sería 13 menos 11, sería 2. Tenemos la fórmula y empezamos a sustituir sus valores. Dice límite real inferior, en este caso nuevamente 28, más D1, el valor de D1 es 3, de acuerdo a lo que calculamos, dividido D1 más D2, sería 3 más 2, todo esto multiplicado por 7. Recuerden ustedes que aquí pues existe la jerarquía operacional, donde la forma de operar nuevamente es primero trabajar el paréntesis, posterior a ello multiplicarlo por 7 y ese resultado sumarlo por 28. Entonces, haciendo eso, pues el resultado de la moda es de 32.700. Y finalmente, pasamos a calcular la desviación estándar. Pues la desviación estándar no es también, viene siendo un punto de referencia y lo que nos indica es qué tanto se está alejando un valor de la muestra o de la media. Entonces, pues eso nos sirve también para detectar ciertas irregularidades y en este caso nuestra forma de cálculo va a ser a través de la siguiente fórmula. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de n por la sumatoria de la columna de f por xy elevado al cuadrado menos la sumatoria de la columna f por xy al cuadrado. Entonces, he dividido n menos n menos 1. Entonces, pasemos a sustituir los valores. Tenemos aquí la columna de f por xy y la columna de f por xy al cuadrado. Estos serán los valores que vamos a utilizar. Empezamos a sustituir. Dice el valor de n, que es 55, por el valor de la sumatoria de la columna de f por xy. Es decir, 73.925, el valor de la última columna, menos la sumatoria de f por xy al cuadrado. Entonces, la sumatoria de f por xy elevado al cuadrado. Entonces, aquí tenemos 1921. Todo esto dividido, 55 menos 55 menos 1. Entonces,
al operar la multiplicación de 55 por 73.925 y 1921 al cuadrado y 55 por 55 menos 1, pues yo voy a tener lo siguiente. De 55 por 73.925 yo tengo 4.065.875 menos 3.690.241. Eso dividido 55 por 54. ¿De dónde sale ese 54? Pues este paréntesis me hizo que yo tengo 55 menos 1 sería 54. O sea, no he operado todavía la multiplicación. Sigo operando, entonces la resta o diferencia de 4.065.875 menos 3.690.241 me da 375.634. Y la multiplicación de 55 por 54, 2.970, para quedarme 375.634 dividido 2.970, y a ese resultado hay que sacarle raíz cuadrada. Entonces, operando la división me quedan 126.476. Nuevamente es la división entre 375.634 dividido 2.970. Dándome como resultado 126.476. Y a este resultado le sacamos la raíz cuadrada para tener un resultado final de 11.246. Entonces, en los rangos de la desviación estándar, una desviación mayor a 12, 13, pues ya implica un razonamiento que debemos evaluar si pues debemos de reducir la muestra o tomar otra muestra, ya que pues mientras más grande es la desviación estándar, mayor dispersión hay en la muestra. O sea, es decir, más se alejan de la media todos los datos analizados. Pues bien, hasta aquí terminamos en esta primera parte. Pues ahora pasemos a ver el desarrollo de esto, de lo que es la tabla de distribución de frecuencias, el histograma de frecuencias y el cálculo de las medidas de tendencia central en Microsoft Excel. Pues bien, entonces vamos a desarrollar un ejercicio en el programa de Microsoft Excel. Entonces, para ello ya tengo aquí la muestra, que es una tabla que tiene los tiempos de atención al servicio al cliente en una caja bancaria expresados en segundos. Entonces, para poder desarrollar la tabla de distribución de frecuencias, la construcción del histograma y calcular la medida de tendencia central, pues necesito calcular unos valores previamente. Entonces vamos a iniciar. Entonces, recordando que los valores que necesito es n, que es el tamaño de la muestra, el x mayor, que es el dato mayor, el x menor, que es el dato menor. También necesito el número de clases, la amplitud de distribución. También necesito lo que es el ancho de clase. Y posterior a ello, también voy a calcular la media, la mediana y la moda. En el calcular la moda, yo debo recordar que me piden que calcule lo que es el valor de D1 y D2. Y después de ello también voy a calcular la desviación estándar. Bien, entonces iniciamos nuestros cálculos. Entonces vamos a empezar con el valor de n. Para esto vamos a colocar igual, contar, abro paréntesis y selecciono el rango o la muestra. Cierro paréntesis y le doy Enter. En este punto, pues ya veo que entonces el tamaño de mi muestra es de 50. Ahora vamos a calcular o a determinar el valor mayor y el valor menor. En el caso del valor del X mayor, voy a colocar igual, max, abro paréntesis, selecciono la muestra y le doy Enter. Y en el dato del valor menor, igual, min, abro paréntesis, selecciono la muestra y Enter. Ahora vamos a calcular el número de clases, siempre utilizando la fórmula que hemos visto en el video tutorial anterior. Entonces en este va a ser igual a 1 más 3.3. Aquí vamos a colocar el signo de multiplicación, que es el asterisco, por, abro paréntesis, logaritmo, abro paréntesis nuevamente, y la fórmula decía que es logaritmo de n, entonces el valor de n lo selecciono, cierro el primer paréntesis y cierro el segundo paréntesis.
y doy Enter. Me da 6.60660101. Entonces aquí lo vamos a aproximar al entero superior que según corresponde a las normas o las reglas de aproximación. Entonces para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Igual, redondear, abro paréntesis y selecciono la casilla o la celda donde está el valor que quiero redondear. En mi caso es la de 13. Pongo punto y coma y le pongo el valor 0. Entonces, darle Enter, pues sí me lo aproxima a 7. Y ahora pasamos a calcular entonces la amplitud de distribución. En este caso es igual el valor mayor menos el valor menor. Y pasamos ahora al ancho de clase. El ancho de clase pues es igual al valor del AD dividido el número de clases. Y tenemos ahí 13.14. Aquí pues no he encontrado alguna fórmula para poder aproximar inmediatamente, a pesar que no cumpla con las normas y leyes de aproximación. Entonces aquí sí lo opero manual, entonces aquí va a ser 14. Bien. Entonces empecemos a construir nuestra tabla o a desarrollarla. Entonces vamos a colocar K, límite inferior, límite superior, y después de esto sería la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, el punto medio o XI, luego tenemos el límite real inferior, el límite real superior, luego tenemos F multiplicado por XI, y por último tenemos lo que es F multiplicado por XI, pero este XI es elevado al cuadrado. Entonces para sacar el símbolo del cuadrado nos vamos a insertar la parte de símbolos, tenemos que carguen, y en el subconjunto latín 1 adicional vamos a encontrar que ahí está la expresión de elevado al cuadrado. Entonces lo selecciono y le doy insertar y luego cerrar, y pues ya tengo yo aquí pues mi F por XI al cuadrado. Entonces vamos a iniciar con el desarrollo. Recordamos que entonces son 7 clases las que tengo que trabajar. Entonces solo vamos a contar mis clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos por acá y listo. Entonces empezamos a numerar las clases. 1, 2, y para no estarlo escribiendo manualmente, pues yo puedo seleccionar estos dos. Me voy a la parte inferior de esa selección, inferior de derecha, y arrastro hasta la última fila. Tengo mis 7 clases. Ahora pasemos al límite inferior, recordando lo que hemos visto. El límite inferior pues no es más que el valor más pequeño. Entonces en este caso lo selecciono y le doy Enter. Ahora para calcular el límite superior, pues vamos a seguir usando la lógica de las fórmulas que ya sabemos. Entonces en este caso sería igual, abro paréntesis, el límite inferior menos 1, cierro paréntesis, más el ancho de clase, que en este caso sería 14. Y ahí tenemos ya nuestra primera clase ya calculada, el límite inferior y el límite superior. Ahora para la segunda clase en adelante, pues vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para el límite inferior, vamos a colocar igual, selecciono el límite inferior anterior, que sería 141, más el ancho de clase, que sería 14. Entonces, previo a darle Enter, vamos a fijar el valor del ancho de clase, y para ello, pues antes de la letra E, me selecciono y vamos a colocarle el signo de dólar. Entonces, en mi caso sería con Shift 4. En otras computadoras es con Shift, sin Shift, solo simplemente F4. Entonces, cuando le dan F4, regularmente le coloca automáticamente los dos signos de dólar, uno antes de la literal y uno posterior. Ahora, los que no tienen así, lo tienen así como yo, que es con Shift, entonces sí necesitamos colocarlo previo a la literal y posterior a ella. Y ahí ya estamos fijando entonces el valor del ancho de clase. Nuevamente, de igual manera lo vamos a hacer en el límite superior. Vamos a colocar igual, selecciono el límite superior anterior, más el ancho de clase, y previo a cerrar le voy a colocar
en la literal el signo de dólar y posterior a ello, para fijar nuevamente el valor del ancho de clase. Teniendo ya esto, pues yo puedo seleccionar y me voy a la parte inferior de mi selección de límite inferior y arrastro hasta la última clase y ya me calcula todas mis clases de límite inferior, de igual manera con límite superior. Entonces ahí ya tengo calculados mis dos límites. Entonces aquí paramos un poquito y vamos a recordar cuál es el primer indicio, el cual nos debe decir que el valor mayor debe estar contemplado en la última clase. El valor mayor es 233 y específicamente en este caso sí está contemplado en la última clase, ya que el intervalo es de 225 a 238. Ahora bien, pasamos entonces a calcular la frecuencia. El cálculo de la frecuencia ya usamos una fórmula un poquito más compleja, la cual es contar sí. Entonces, y esta misma la vamos a tener que ir modificando pues clase por clase. Entonces vamos para la primera clase, entonces sería la fórmula igual contar punto sí, abro paréntesis, selecciono mi muestra, coloco punto y coma, abro comillas y me dice que ponga el criterio. El criterio va a ser entonces que me cuente todos los valores mayores a 141. Entonces le pongo mayor que 141, perdón, 140, cierro las comillas. Nuevamente estoy colocando que me cuente todos los valores mayores que 140 para que me incluya el valor de 141. Si yo le coloco que me cuente los valores mayores a 141, me excluye el 141 y eso no lo debo permitir, ya que mi intervalo comienza en 141. Bueno, entonces después de haber cerrado las comillas, cierro el paréntesis. Ahora le voy a colocar menos, nuevamente, contar punto sí, abro paréntesis, vuelvo a seleccionar el rango, coloco punto y coma y nuevamente me está pidiendo el criterio. Entonces, ahora, si vemos la fórmula, al inicio le pusimos que me contara todos los valores mayores a 140. Entonces, prácticamente me está contando la muestra. Sin embargo, mi intervalo me dice que llega a 154. Entonces, yo necesito ahora, bueno, si ya conté toda la muestra, que me reste los valores mayores a 154, que es hasta donde llega mi primer intervalo. Entonces, en este caso, el criterio, yo abro comillas y le coloco que el dato va a ser los datos mayores o los valores mayores a 154. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Nuevamente, veamos la fórmula aquí arriba. Dice contar sí, el rango, los valores mayores a 140. Aquí estamos diciendo que me cuente toda la muestra, pero como mi intervalo es de 141 a 154, ahora le estoy diciendo que me reste los valores mayores a 154 para tener específicamente las frecuencias de ese intervalo. Entonces aquí le doy enter y pues automáticamente me está diciendo que son 2. Bien, aquí al igual que en los límites vamos a fijar lo que son la selección de la muestra para que no nos vaya variando al momento de jalar la fórmula. Entonces voy aquí en la primera parte, en la primera literal, en el A2 en mi caso. Entonces voy a fijar esa parte colocando el signo de dólar en esta literal y de igual manera en el E11. Entonces coloco el signo de dólar y ya fijé la primera parte de la muestra y lo mismo tengo que hacer con la segunda parte de la fórmula donde estoy seleccionando la muestra. Entonces nuevamente coloco el signo de dólar en ambas literales, únicamente en la selección de la muestra. Listo. Bien, ahora ya con eso, entonces pues yo ya puedo jalar la fórmula y solo voy a ir cambiando los valores de los parámetros de hasta dónde tiene que contar. En este caso sería de 154 a 168. Entonces selecciono la fórmula, perdón, y le digo que es de 154 a 168.
Nuevamente, ahora en este caso, en la clase 3 sería de 168 a 182. Entonces aquí sería 168 a 182. De igual manera en la clase 4 sería de 182 a 196. En la clase 5 sería de 196 a 210. En la clase número 6 sería de 210 a 224. Y por último, de 224 a 238. Y listo. Ahora acá vamos a, con el segundo indicio, vamos a sumar todas las frecuencias y pues efectivamente me está dando que pues es del tamaño de la muestra, son 50 valores. Ahora vamos a pasar a calcular la frecuencia acumulada. Entonces seguimos el mismo principio de lo que hemos visto, que se repite en el caso de la primera clase la primera frecuencia, y para la segunda clase entonces ya colocamos igual la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia de la clase que estamos trabajando. En este caso sería 8 y me da 10. Y así ya con la segunda clase ya puedo yo jalar la fórmula y pues me trabaja todo. Entonces aquí voy al tercer indicio, pues que efectivamente la sumatoria de la frecuencia acumulada coincide con el número del tamaño de la muestra. Para la frecuencia relativa, pues aquí vamos a trabajar, para trabajarla vamos a poner igual, selecciono la frecuencia dividido la sumatoria o el tamaño o el valor de n. Entonces al enter, como este valor es constante, vamos a fijarlo. Entonces en el valor de d, entonces en este caso nuevamente shift el signo de dólar y listo. Entonces ya con esto yo ya puedo jalar la fórmula y hacer la sumatoria a ver cuánto me da. Para que cumple con los criterios y pues efectivamente aquí me da 1. Entonces aquí hasta este punto pues yo ya puedo decir que voy bien en el desarrollo de la tabla. Entonces ahora para calcular el punto medio vamos a utilizar la fórmula de promedio, ya que pues el punto medio pues es precisamente la suma del límite inferior más el límite superior dividido 2. Entonces aquí vamos a colocar igual promedio, abro paréntesis y selecciono el intervalo de la primera clase, cierro paréntesis y enter. Tengo 147.5. Entonces ahora para copiar la fórmula nuevamente a la parte inferior de la selección y arrastro. Y ya tengo calculado mi punto medio. Ahora el límite real inferior, recordemos que esto es igual al límite inferior menos 0.5. Entonces 0.5 es igual. Ya con esto aquí no hay necesidad de fijar, arrastro la fórmula, tengo ya calculado mi límite real inferior. De igual manera, límite superior, el superior, entonces igual límite superior más 0.5 y arrastro. Bien, entonces aquí ya tengo calculado, ahora vamos a pasar con el f por xy. Entonces aquí para trabajar el f por xy pues es elaborar lo que nos dice. Entonces colocamos igual el valor de f por el valor de xy. Damos enter y simplemente seleccionamos, jalamos la fórmula y listo. Entonces ya en este punto para calcular la medida de tendencia central pues vamos a hacer la sumatoria correspondiente. Listo. Ahora aquí vamos a calcular el f por xy. Entonces para calcularlo nuevamente igual f
por, abro paréntesis, el valor de xy, pero como es al cuadrado, vamos a buscar dentro de nuestro teclado un triangulito que apunta hacia arriba, entonces solo que no tiene la línea de la base. Entonces esto significa que ir con este valor, perdón, con este signo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, si ustedes logran ver, ahorita yo estoy colocando aquí al cuadrado, aquí vamos a buscar nuevamente. Ahí estamos. Entonces, si ven aquí en la parte de la fórmula, pues este es el símbolo que ustedes les permite elevar pues, una selección a una cantidad de x. Entonces, en este caso le coloco 2 para sea elevado al cuadrado. Si en dado caso no le encuentran, pues también se puede trabajar de la siguiente manera. Sería igual el valor de f por, abrimos paréntesis y colocamos f por xy, luego por y f por xy nuevamente. Al final de cuentas es exactamente, tendría que darles exactamente lo mismo. Vamos a repetir esto. Entonces, les decía que les tiene que dar exactamente igual. Entonces aquí la fórmula les dice que es igual a la frecuencia por f por xy al cuadrado. Entonces sería f por xy, sería xy por xy nuevamente. Sería igual. Y si se dan cuenta, les da exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, como cualquiera de los dos métodos es aceptable, entonces ya realizado eso, pues seleccionamos y arrastramos hasta el final y tenemos ya calculado nuestro f por xy al cuadrado. Entonces vamos a hacer esta sumatoria y listo. Hasta aquí ahí tenemos. Ya hemos desarrollado nuestra tabla de distribución de frecuencias. Pues ahora lo que nos toca pues, es continuar con el cálculo de las medidas de tendencia central. Entonces vamos aquí en la parte de la media. Entonces la media es igual, es un promedio, entonces podemos... bueno, es un promedio, entonces, pero vamos a usar la fórmula que hemos visto en el curso. Entonces dice que la fórmula de la media es la sumatoria de f por xy dividido el valor de la muestra o el tamaño de la muestra, en este caso 50. Bien, la mediana la vamos a calcular con el límite real inferior más el valor de n dividido 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido f y todo eso multiplicado por el ancho de clase. Esta es la fórmula. Entonces vamos a ingresarla acá. Entonces vamos a colocar, bueno, pero vamos a saber qué valores son exactamente o qué límite inferior a qué frecuencia anterior nos estamos refiriendo. Vamos a buscar la frecuencia más alta, en este caso es 18, entonces ya tenemos aquí la clase modal y vamos a marcarla. Ahora sí, entonces los valores que vamos a consignar son los valores que están enmarcados en esta referencia. Entonces, nuevamente, esto va a ser igual al límite real inferior, tenemos aquí el 182.5 más, abro paréntesis y abro un paréntesis más. Ya que me dice que es n, el valor de n, ya puedo seleccionar este o este, es igual, dividido 2, cierro el primer paréntesis y le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior. Entonces, si yo estoy aquí, la frecuencia acumulada anterior sería este y cierro el primer paréntesis, el segundo paréntesis. Todo esto va a ser dividido por la frecuencia, que sería 18, y vamos a cerrar un paréntesis aquí, pero así como lo cerré, lo voy a ir a aperturar acá posterior al signo más. Bueno, y estos valores los voy a multiplicar por el ancho de clase. El ancho de clase sería 14. Y voy a cerrar nuevamente un paréntesis aquí, y así como lo cerré, lo voy a ir a abrir posterior al signo de suma. Le doy Enter y ya tengo que mi mediana es de 184.83. Hasta el momento pareciera ser que mi histograma va a salir
pues sí, un poco simétrico, ¿verdad? Ya que los valores están muy cercanos. Ahora calculamos la moda. Y la moda, pues para calcular la moda recordemos que también nos pide el D1 y D2, que aquí los tenemos. Entonces vamos a calcular primero D1. Este va a ser igual a la frecuencia menos la frecuencia anterior. Y el D2 es la frecuencia menos la frecuencia posterior. Ahí lo tenemos. Entonces ahora sí, ya puedo calcular la moda. Para calcular la moda nuevamente me dice que es el límite real inferior más, abro paréntesis, D1, el valor de D1, dividido, abro paréntesis, D1 más D2. Cierro paréntesis y vuelvo a cerrar otro paréntesis. Todo ello, al igual que los anteriores, lo vamos a multiplicar por el ancho de clase. Cierro paréntesis. Así como cerré este último paréntesis, lo tengo que ir a aperturar, posterior signo más. Y ahí estamos. Y le doy Enter. Y ya tengo que el valor de la moda es 187.44. Entonces aquí ya, pues ya me dice que el histograma ya, pues ya no va a ser tan simétrico, sino que va a estar sesgado, ya sea para la derecha o para la izquierda. Ahora bien, pasamos entonces a la desviación estándar y vamos a hacer lo siguiente. Pues bien, entonces para calcular la desviación estándar vamos a usar siempre la fórmula que está en el video tutorial. Entonces esto va a ser igual. Vamos a colocar raíz, abro mi primer paréntesis y abro un segundo paréntesis. Aquí la fórmula nos dice que es el valor de n. Nuevamente aquí se me fue la fórmula, raíz, el valor de n, que sería 50, y por la sumatoria de f por x y al cuadrado. Entonces, tengo la sumatoria de f por x y al cuadrado, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis nuevamente, la sumatoria de f por x y elevado al cuadrado. ¿Okay? Ahí estamos, elevado al cuadrado. Cierro mi segundo paréntesis y vamos a cerrar este paréntesis acá. Todo eso lo tengo que dividir dentro del valor de n, que sería 50. Esto lo vamos a multiplicar por n, otra vez 50 menos 1. Y cierro este segundo paréntesis. Vamos a cerrar acá este paréntesis y vamos a cerrar, abrir el paréntesis en el denominador. Listo. Posterior a ello vamos a cerrar el último paréntesis y lo vamos a aperturar después de la raíz. Damos Enter y pues ya tengo yo aquí calculada mi desviación estándar, que sería igual a 17.664. Pues bien, hasta aquí ya terminó el desarrollo de la tabla de distribución de frecuencias. Ahora lo que nos corresponde pues es desarrollar el histograma de frecuencias. Pues para ello pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la parte inferior y para desarrollar el histograma de frecuencia necesitamos pues copiar los valores de la frecuencia y del límite real inferior. Entonces para esto yo voy a colocar aquí el valor de f y el valor del límite real inferior. Entonces previo a la primera casilla después de los títulos vamos a dejar un espacio y empezamos a copiar esos valores de la frecuencia y del límite real inferior. Ahí estamos. Entonces vamos a seleccionar estos dos y los vamos a copiar de esa fórmula hasta que se haya copiado todos los valores de nuestra tabla. Entonces ahí lo tenemos. Entonces ahora sí, entonces en la primera casilla de la frecuencia vamos a colocar el valor 0 y
De igual en la última casilla posterior al 1 le vamos a colocar 0. En la primera casilla de límite real inferior vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner igual, selecciono el primer límite real inferior y le voy a restar el ancho de clase que es 14. Y en la última casilla, al último valor, le voy a sumar lo que es el ancho de clase. Entonces el último valor sería igual, el último valor que son 224.5 más el ancho de clase. El ancho de clase en este caso va a ser valor de 14. Nuevamente nos aseguramos que no tengamos seleccionado ningún valor. Entonces vamos a la parte de insertar, vamos a la parte de gráficos y vamos a insertar un gráfico de columna de barras y vamos a seleccionar pues columnas agrupadas. Entonces como vemos nos aparece en blanco. Ahora vamos a la parte de seleccionar datos. Aquí en seleccionar datos vamos a entradas de leyenda aquí a la izquierda y le damos a agregar. Entonces donde dice valores de serie vamos a seleccionar los valores de la frecuencia y le damos enter y le damos a aceptar. Ahora en la parte de etiquetas del eje horizontal, esto queda aquí a mi lado derecho, vamos a darle editar y vamos a seleccionar los valores del límite real inferior. Voy a aceptar y listo. Ahora como podemos ir viendo en la gráfica pues ya me aparecen las barras y el límite real inferior. Entonces la frecuencia pues vemos que está marcando en el eje Y como debe ser y la frecuencia, el límite real inferior en el eje X. Entonces ahora vamos a la parte de agregar nuevamente y en valores de serie nuevamente vamos a seleccionar una vez más los valores de la frecuencia. Le damos enter y le damos a aceptar y aceptar. Bien, hasta aquí pues ya llevamos el 90% del histograma. Vamos a ahora deshacernos de algunas cositas que pues realmente no nos sirven. Por ejemplo, vamos a seleccionar solo de estas líneas que nos indican en la barra en qué frecuencia se encuentra. Vamos a eliminar y vamos a eliminar la serie de datos del eje Y. Ahora bien, a mí lo que me interesa es cambiar el tipo de gráfica de las barras anaranjadas. Entonces las voy a seleccionar, le voy a dar clic derecho y voy a darle cambiar tipo de gráfico de series. Entonces acá, pues lo que me interesa cambiar, vamos a ver en la parte de las series, es la serie 2 y voy a colocarle que me interesa una de dispersión, pero línea suave, que sería esta, ¿verdad? Con líneas suavizadas y vemos que precisamente me está dando el tipo de gráfica que yo necesito. Entonces lo voy a aceptar y listo. Ahora bien, para darle más forma a nuestra gráfica, pues solo voy a seleccionar las barras azules, le doy clic derecho, le doy dar formato a serie de datos y voy a modificar el ancho de las barras. Aquí donde dice ancho de rango, pues a menor sea el rango, más ancho es la barra. Entonces voy a poner un valor de 10 y vamos a ver y vean ustedes, pues ahí ya me tomó forma. Entonces con eso para mí es suficiente. Cierro esta parte de acá, vamos a cambiar el título y vamos a poner histograma de frecuencia. Bien, ahora como yo borré el eje Y donde están las frecuencias, para saber qué frecuencia tiene cada barra, pues simplemente selecciono la barra, clic derecho y le vamos a dar agregar etiquetas a datos. Y como ven ustedes, pues sí me puso las frecuencias, entonces aquí vamos a hacerlo un poquito más grande. Y veo entonces, por ejemplo, en el rango del 182.5 al 196.5 la frecuencia más alta es de 18. O sea que realmente acá es donde se está concentrando el tiempo de atención en una caja. Vamos a ver en la tabla que nos dice. La tabla nos dice que el tiempo promedio de atención o la frecuencia, o lo más frecuente es que se tarden de 183 a 196 segundos, ¿verdad? Entonces, realmente esto pues, le puede servir a la parte que está indagando, imagino yo, para mejorar procesos
qué deben de hacer. Entonces estamos hablando más o menos que es un tiempo aproximado de 3 minutos por persona. Considero yo que es un tiempo considerable. Pues ya pues por cuestiones de calidad, de repente pues con este análisis la persona decide disminuir ese tiempo a la mitad. Pues bien, hasta aquí el videotutorial de cómo desarrollar una tabla de distribución de frecuencias y un histograma de frecuencias a través de Microsoft Excel. Muchas gracias y nos vemos.